bien dijo Antonio, se va a cumplir 1 año y 1 mes del fallecimiento de Hugo, de la partida de Hugo, y que seguramente lo comentaré al final, es un homenaje también de parte. Queremos homenajear con esta presentación la memoria del compañero Hugo Blanco. Entonces ahora le voy a ceder la palabra a la antropóloga Verónica Mendoza, que acaba de llegar, y por favor quisiera que la recibamos con fuertes aplausos. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa, a todos ustedes. Mil disculpas por la demora, vi unos revoltosos organizando una marcha. Por supuesto, soy de las revoltosas. Creo que Hugo me lo hubiera perdonado por llegar un poquito tarde. Quiero reiterar las disculpas y agradecer a Misiones Achahuaca, a Tony, a Carlos, a Nelson por la invitación a compartir este momento tan especial para conmemorar y celebrar la vida de Hugo Blanco. A mí me tocó conocerlo, a diferencia de quienes están en la mesa, hace relativamente poquito tiempo, cuando él ya se identificaba más como ecosocialista que como trotskista. Porque como él bien dice en el libro, ¿no? Antes, dice Hugo, mi prioridad era la igualdad social, pero ahora la prioridad es sobrevivir, la sobrevivencia de nuestra especie. Y reitera además que la salvación de la humanidad va a venir de aquí, del sur, inspirada por los pueblos indígenas y no de los países desarrollados, entre comillas, ¿no? Claro que yo, siendo niña, como toda cusqueño, había escuchado de Hugo Blanco, el Mimito, ¿no? Ese hombre enorme, fuerte, valiente, que se había enfrentado a los gamonales y que junto a los campesinos y campesinas había luchado para recuperar sus tierras y su dignidad. Ese era Hugo Blanco, el mito. Pero a mí me tocó conocer a Upucha, como le decíamos con cariño los de generaciones más recientes, y en tiempos en los que Upucha recorría el país solidarizándose con cuanta lucha había de los pueblos en resistencia para cuidar sus lagunas, sus bosques, sus ríos, y hacía eco de esas luchas en Lucha Indígena, ¿no? Aquel boletín, aquella revista, en la que tuve además el gran honor de escribir el primer artículo que publiqué alguna vez en mi vida, precisamente, ¿no? Sobre estos temas del cuidado de la tierra, la naturaleza, la necesidad de descolonizar nuestros modos de vida y de producción. Conocí a ese Upucha que, como cuenta también en el libro, se fue a acampar al lado de la casita de Máxima Acuña para defender a Máxima y defender las lagunas. Lo pude volver a encontrar luego en una marcha del agua, varios de los que están aquí coincidimos en aquel momento, en el 2012, luego en un encuentro en Selendín, una cumbre de los pueblos, y así. Y me sorprendió particularmente encontrar a un hombre sencillo, cálido, ¿no? Que contrastaba con la imagen que yo tenía de él, ¿no? Una imagen, ¿no? De un hombre a lo mejor algo más vanidoso, ¿no? Que con justa legitimidad después de todo lo que había hecho podría haber tenido, pero no. Me sorprendió la sencillez de ese hombre que dio vida al mito, ¿no? Y no sé si Hugo siempre fue así, si él cambió, lo dirán los compañeros aquí en la mesa, pero leyendo el libro, le agradezco mucho la oportunidad, confirmé que la solidaridad, el trabajo colectivo había marcado siempre su vida, ¿no? Y quiero, si me permiten, Tony, spoilear, como se dice ahora, un poquito del libro, así un poquito nada más, como para que se antojen, se animen. Algunos extractos, ¿no? Como por ejemplo cuando él cuenta, cuando recién constituida la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, le encargaron ir a Calca, ¿no? A organizar un sindicato de trabajadores, y fue identificado por la Guardia Civil, fue notificado para que al día siguiente se apersonara.
y Hugo ya estaba seguro de que iba a terminar en la cárcel, ¿no? Tanto así que le dijo a su hermano, tómame una foto, ¿no? Para hacer la campaña luego de denuncia y de solidaridad por su libertad. Se presenta él al día siguiente a las 9 de la mañana, pero no llega él solo, llegan 50 campesinos. Y los guardias diciendo, no lo hemos citado, ¿no? Señor, ¿qué hacen acá? ¿Para qué han venido? Habían venido en solidaridad con Hugo. Y empezaron a contar de todos los abusos, del gamonal y de que estaban molestos, y entonces los guardias, al verse como en minoría y en la situación complicada, les dijeron, ya, váyanse nomás, ¿no? O como cuando cuenta Hugo en el libro que, estando en la cárcel, una de las muchas veces que le tocó, ¿no?, ser privado de su libertad, uno de los guardias discretamente pateó hacia él un papelito, que él agarró y que en la noche ya en su celda leyó, y decía el papelito, Hugo, estamos contigo, nosotros también somos campesinos. Y Hugo entonces empezó a darles charlas de política, a anotar todos los abusos de los cuales eran víctimas, ¿no?, de parte de los superiores, y editar un boletín, el guardia, ¿no?, que luego los guardias leían, y con eso se informaban y se sentían de alguna manera reconocidos, ¿no?, en su lucha, ¿no? O cuando dice de manera tajante, cuentan que yo hice la reforma agraria. No, dice Hugo, la reforma agraria la hicieron los campesinos. O como cuando, aludiendo a la ruptura del ARI, que dice, fue un error, ¿no?, haberse retirado con su organización política, dice él que aprendió ahí que para dirigir hay que aprender primero a hacer. Y cuento estos momentos que me han conmovido del libro porque creo que es importante, sobre todo en estos tiempos de exacerbada competencia, individualismo, ¿no?, de lealtades volátiles, de compromisos endebles, recordar historias como estas, ¿no?, como la vida de Hugo. Y creo que es importante recordarlo hoy más que nunca también, que estamos en tiempos de crisis, donde todo lo que de alguna manera nos daba cierto sentido, cierto orden, se nubla, se desmorona, ya nada funciona. Como bien dice el pueblo peruano, por ejemplo, esta democracia ya no es democracia, ya no se respeta la voluntad popular, pero ni siquiera el voto, que era como el piso mínimo, ¿verdad? Ni qué decir, ¿no?, a nivel internacional, con guerras y hasta genocidios como el que se está perpetrando contra el pueblo de Palestina, con una comunidad y una institucionalidad internacional incapaz de detener nada, ¿no? O con una crisis climática que hace que cuando toca que llueva, hay sequía, y cuando toca sequía, llueve y hay inundaciones, ¿no? Todo se nos desmorona, se nos viene abajo, y hay entre nosotros cierto desconcierto, desconcierto, y ese desconcierto genera incertidumbre, y la incertidumbre genera miedo, y en el miedo crecen los monstruos, y la ultraderecha sabe perfectamente cómo azuzar ese miedo para dividirnos, para tenernos sumisos. Y entonces, hoy más que nunca nos hace falta construir un nuevo horizonte común, donde pongamos en el centro la vida, la naturaleza, el cuidado, el bien común. Pero algo que he aprendido en estos pocos años todavía siendo política, y que la lectura del libro me ha reafirmado, y por eso nuevamente agradezco la oportunidad que me han dado, es que para construir un futuro es indispensable conocer el pasado, ¿no? Como ese árbol que no puede crecer y florecer si no tiene las raíces bien ancladas en la tierra. Nosotros tampoco podemos crecer y florecer si no tenemos las raíces ancladas en la historia. Y por eso agradezco a Tony, a Carlos, a Nelson, Ediciones de Chaguata, por haber compartirnos ahora estas memorias de Hugo Blanco,
que creo que tienen que ser conocidas, como digo, hoy más que nunca, para que podamos aprender de todos los que nos precedieron y nos abrieron camino, de sus aciertos, de sus errores, pero sobre todo de su ejemplo de convicción y de lucha. Así que los animo a leer el libro, que de verdad es muy común. Muchísimas gracias. Palabras, de hecho, hay varias escenas en el libro que son muy conmovedoras, como mencionas. Hay otra, para sumar un poco el spoiler, hay otra en donde Hugo es detenido por un guardia y entonces le empieza a hablar de que su papá es parte del pueblo como él, ¿no? Y después en un restaurante se encuentra con el hermano del guardia y el hermano le dice: sí, Hugo, tenías razón, mi papá sí estaba con ustedes, ¿no? Que también es una escena muy conmovedora, y entonces Hugo se da cuenta que de esta solidaridad que hay entre las personas que es existente, ¿no? Entonces, además de estas palabras, me gustaría por favor que le recibiéramos con fuertes aplausos al historiador Nelson Manrique, que también nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias. Primero quiero agradecer el honor de participar en esta mesa. Hugo Blanco es un personaje paradigmático de la historia peruana. Y sinceramente quisiera comenzar por agradecer a Carlos Reina por este hermoso libro. Es un libro verdaderamente hermoso. Plantea mi lectura personal a partir de que muchas de las cosas que están en el libro ya las he leído anteriormente. Hugo Blanco, desde su libro Puesto Tierra a Muerte, tuvo muchas participaciones autobiográficas. Entonces muchas cosas están mencionadas, pero esta es una visión orgánica que estilísticamente es un relato en primera persona. La edición del libro, que creo que es un gran acierto de Carlos, permite tener una indicación que es diálogo entre el protagonista y los lectores. Permite revisar una serie de cosas en que hay continuidades y hay cambios. Los mismos fenómenos van a ser releídos desde otro contexto en la medida en que Hugo Blanco cambia. Digamos, en Puesto Tierra a Muerte, la lectura de los movimientos campesinos en la Convención Hilares están puestos en la perspectiva de que es un movimiento campesino hacia el socialismo y que por ejemplo está construyendo ese poder dual. Esta visión va a ser abandonada cuando deja de ser trotskista y opta por la opción que ha sido señalada de ecosocialismo y de una visión política en que ya los partidos no sirven más. De lo que se trata es de la democracia comunal, que son las masas las que mandan, los líderes obedecen. Ahora, dentro de todo ese conjunto de cosas, estaba pensando si hay algún adjetivo que permitiera calificar a Hugo. Y creo que el más significativo es coherencia. Hay una coherencia total en su vida desde cuando, siendo un muchacho que hace mil va a Argentina a estudiar agronomía, abandonando la agronomía para entrar a trabajar en un frigorífico como modelo, y se compromete la ficha para el socialismo. Viene al Perú con el encargo de hacer la revolución en el Perú. Está poco tiempo encima, a raíz de una movilización contestando a la venida de Nixon al Perú. Tiene que huir y se repliega a Ayacucho, el Cusco, donde comienza por organizar a las camillitas. Para los jóvenes, las camillitas eran los vendedores de viernes. Les arma el sindicato y entra de esa manera a trabajar en la Federación de Trabajadores del Cusco. Entiende que la revolución en Cusco no puede pasar por el proletariado, que es muy incipiente, y se conecta con el movimiento campesino. Se va a venir a la convención y entra a trabajar como aliado.
Se ha producido en ese periodo una expansión del cultivo en la ceja de selva. El gobierno entrega tierras gratuitamente o por muy poco precio a colonos, y de esa manera hacendados pequeños se hacen de grandes extensiones de tierra en la ceja de selva, en la convención. Necesitan trabajadores, y esos trabajadores son migrantes serranos a los que les entregan tierras que deben pagar en trabajo. Como la tierra es abundante, esos arrendiles toman otros trabajadores que les ayuden, que son los allegados. En algunos casos hay ayudantes de los allegados. Hubo hablando entre en el último escalón y desde ahí empieza a organizar. Ahora, plantea la cuestión de la reunión en ese momento. Lo que encuentro es una masiva participación, una masiva adhesión que creo que tiene que ver con el liderazgo de Hugo Blanco, con el carisma de Hugo, que lleva una identificación así masiva con él, que va más allá de las ideologías, y que permite que, por ejemplo, cuando se hace la asamblea constituyente y el proceso avanza con candidato, el narro es divertido, tiene una franja electoral en la televisión. En lugar de hacer propaganda a su candidatura y pedir que voten por él, dice que no importa por quién voten, que lo que tienen que hacer es apoyar la lucha que se está desarrollando ese mismo momento en las calles de Lima. Y si ya es posible la votación nacional se convierte en el principal líder. Y eso es un liderazgo horizontal. Ya hablaba Verónica de la sencillez de Hugo Blanco. Tuve la oportunidad de verlo en febrero del 2019 y Navaja, en casa de su compañera. Y si es una de las personas sencilla que siempre fue, modesta, humilde, firme y sus principios. Ahora, plantea la pregunta de cómo explicar el carisma de Hugo Blanco, y diría que lleva a un tema que es importantísimo para los historiadores, que es el papel del individuo en la historia. Hay una visión que supone que la historia es hecha por los grandes hombres, y la visión de Carlyle, por ejemplo. La historia es hecha por los héroes, por los grandes caudillos, por los santos, que movilizan a la gente, que generan las situaciones de cambio y que son los autores de la historia. Frente a esta, la posición de Marx es que la historia la hacen las masas. Pero ¿qué pasa con los individuos? ¿Qué pasa con estos seres que son privilegiados en determinado momento? Nadie puede negar que el papel que cumple a Napoleón Bonaparte en un momento, o Simón Bolívar, o Hugo Blanco. Hay un filósofo revolucionario ruso, George Plejánov, y se plantea la pregunta: ¿qué es lo que, de qué manera plantear el papel del individuo en la historia? Y lo que Plejánov plantea es que hay momentos críticos en la historia, hay momentos de ruptura, hay momentos de crisis, y esos momentos generan los hombres necesarios.